Panorama. Gracias a El Urbano News. Muy buenos días, qué gusto para mí poderlos saludar en este viernes. Al fin es viernes 5 de diciembre del 2025. Esta mañana tengo el privilegio de recibir a alguien que ha instruido una cultura de ciudadanía y es hablar de lo que sucede en nuestro país, observar estas transformaciones y sobre todo generar ideas sobre esta nueva manera de gobernanza que tiene El Salvador. Me refiero al escritor y profesor Francisco Goches, a quien doy la más cordial bienvenida. Profesor, qué gusto para mí verlo y saludarlo en diciembre. Bueno, pues buenos días, José Luis, y a la audiencia también un saludo. Gracias por la oportunidad de ejercer la ciudadanía comentando los temas de actualidad. Y bueno, pues yo lo que ofrezco es sinceridad en el análisis. Podré estar en lo correcto, podré estar equivocado. Lo importante es que la audiencia tome los elementos de juicio y vaya sacando sus propios análisis y conclusiones. De eso se trata, profesor. Saludo a las personas que ya están conectándose en las múltiples plataformas de los canales de YouTube, como es Tribuna SB y Urbano News. Bienvenidos y les prometemos un interesante programa. Profesor, en un contexto general del clima de seguridad, usted ha afirmado que El Salvador está viviendo un clima de seguridad en todos los niveles. ¿Cómo describiría desde su experiencia docente y como escritor ese cambio en la percepción nacional en donde, un dato, el BID ha dicho que El Salvador va a superar los 10,000 millones de dólares en remesas? Sí, mira, el tema de la seguridad, bueno, se puede ver desde las cifras, ¿verdad? Se puede ver tantos detenidos, digamos, disminución en denuncias de extorsiones y otro tipo de agresiones delincuenciales. Pero yo lo que observo, mira, digamos que como escritor, ¿verdad? Como escritor, yo tengo también cierta percepción particular en el sentido de tal vez ir más allá de los detalles específicos. A veces uno cuando escribe sus cosas, especialmente en el tema de la narrativa de ficción, ¿verdad? Que es en donde yo tuve una cierta trayectoria, ahí a veces uno tiene que tomar la parte, digamos, no ver el árbol sino el bosque, ¿verdad? Entonces eso es algo que es muy característico de quienes tenemos pues esa particularidad, ¿no? Y yo lo que percibo es que realmente la seguridad es más que una cuestión de datos, y yo te la puedo catalogar que es como una sensación y una vivencia, ¿verdad? Pero una sensación que evidentemente se basa en elementos objetivos, ¿no? Pero la actitud de la gente al andar desplazándose por los diferentes espacios ciudadanos ya es distinta. La tensión, la hipersensibilidad, la hipervigilancia que nosotros teníamos de nuestro entorno hace 10 años, eso ha cambiado, ¿verdad? Entonces, eso también permite que las personas consciente o inconscientemente vayan haciendo sus proyecciones ya un poco más a mediano plazo. Ya no es el sobrevivir el día a día, porque te van a estar esperando en tu colonia que si no les das la cuota del día, estás sentenciado, pues prácticamente a muerte o a otro tipo de vejaciones, ¿no? Sino que ya la gente dice, bueno, puedo hacer mis proyecciones, puedo pensar en un futuro. Entonces, a eso es a lo que me refería yo, que eso se extiende a muchísimos ámbitos más allá del hecho de que no te suceda nada en el bus, ¿verdad? Mira, hay un detallito que yo tenía, pero muchísimos años de no verlo, y era que había estudiantes de cierto tipo de colegios, especialmente colegios privados, que hacía mucho tiempo se iban en bus a su institución educativa. Luego, cuando las condiciones de seguridad llegaron a empeorar hasta colocarnos en un nada envidiable sitial de la capital de los homicidios, muchos de estos jóvenes, los padres ya no los mandaban en bus,
sino que era todo transporte microbús, transporte privado, incluso gastar en aquellos tiempos en taxi, últimamente en otro tipo de transportes, pero siempre, digamos, fuera del transporte colectivo. Y en este año yo he visto a muchos estudiantes de este tipo de instituciones que han regresado a viajar en bus, porque antes viajar en bus era en ciertas rutas era una garantía que te subías con el celular y si te bajabas sano, pero ya no llevabas el celular. Y eran un tipo de atracos bastante violentos, ¿verdad? Que no es lo mismo que alguien te venga a hurtar, a sustraer algo, sino que eran con amenazas directas y con un nivel de miedo en la población, infundido en la población, bastante alto. Entonces, hasta eso he logrado ver yo, personas que han regresado a andar en bus. Otra cosa es que el sistema de transporte, por supuesto, necesite dar un salto de calidad, sobre todo por la comodidad y el trato para los usuarios, pero en ese aspecto de la seguridad sí hay una percepción bastante cierta que ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¿Cómo era antes, profesor? Porque veíamos operativos, super mano dura, veíamos despliegues de helicópteros, incluso hasta tanquetas, veíamos helicópteros que custodiaban a un ministro de la Defensa que iba a presentar un informe para su presupuesto del siguiente año y lo escoltaban literal para llegar a la Asamblea Legislativa. Y ahora vemos que no necesariamente tiene que ser jueves, viernes, sábado, domingo. Hay una especie de seguridad en la convivencia en los espacios públicos, y hablo del centro histórico, hablo de Sur City 1, Sur City 2 y alguna zona gastronómica que está aquí en la San Benito, en el Paseo Real, no sé si se dice así, pero veo más vida nocturna. No sé si por la temporada o por esta llegada de artistas, pero lo que pasó en San Miguel, 2 millones de personas toparon el estadio Charlet y estuvieron sobre la calle Roosevelt. Veíamos los soldados prácticamente integrados a la población y no de una manera amenazante, sino que muy aceptados por parte de la población el estar en estos escenarios donde hay una gran acumulación de personas y todo ha transcurrido con normalidad. Sí, realmente el tema de esas grandes celebraciones que vemos, especialmente ahora que viene la época navideña, mira, hay mucha gente mucha gente dentro de ese sector llamado la oposición que se niega a aceptar las cosas, ¿ve? Entonces siempre te van a decir, miren, pero es que Carnaval de San Miguel siempre hubo, ¿ve? Hace 60 años, ¿verdad? Pero es que el encendido de las luces, el árbol, no sé qué, siempre ha habido. Ajá. Bueno, primero, la concurrencia era menor, ¿verdad? Yo creo que era menor, ¿verdad? Hoy sí se ve que hay mucha gente que se anima a salir, pero es que la cuestión es si no es lo mismo llegar a una de estas festividades o eventos, no es lo mismo llegar con aquella tensión permanente de que prácticamente era una travesía heroica, podía llegar a ciertas horas de la noche, no tan altas horas de la noche, pero cuando terminaban estos eventos, que normalmente tendían a terminar un poco más temprano, era una travesía entre el temor y la angustia, el regresar salvo y sano a tu hogar, ¿verdad? Cosa que eso ya no es así. Ahora la persona puede tener un muchísimo más margen de confianza de que va a llegar con bien a sus casas o a sus destinos, ¿verdad? Entonces, la vivencia de esos eventos es lo que ha cambiado. Claro, concurrencia siempre ha habido, ¿verdad? Concurrencia siempre ha habido, pero la vivencia es distinta, ¿verdad? Aparte de que sí, me da la impresión, en efecto, de que hay muchos más locales que están abriendo en horas nocturnas, ¿verdad? Locales de comida, incluso entretenimiento, cosas así. Y es precisamente lo que permite el contexto, ¿verdad? Es un contexto que muchos de nosotros no habíamos vivido en décadas, ¿verdad? Yo creo que tendría unos 8 o 10 años de edad, allá a principios de los años 70, antes de que fuera todo el rollo de la preinsurrección,
que me acuerdo yo que mis hermanas mayores y mi mamá y con mi papá salían en esa forma, ¿verdad? A fiestas, a eventos, y tranquilamente regresaban a avanzadas horas de la noche, pero eso era a principios de los 70. De ahí en adelante, ya cuando vino el tema insurreccional, la guerra, lo de las pandillas, es una vivencia que jamás, muchos de nosotros jamás habíamos experimentado. Cuando usted dice los 70, mi mente se va al Poliedro, a la Vilos Caracas Boy, que fue un acontecimiento extraordinario en la década de los 70. Profesor, ha habido una percepción internacional, se ha cargado batería sobre el excesivo uso de la fuerza, sobre la cantidad de la población reclusa per cápita por cada 100.000 habitantes, y esto viene del barómetro desde Chile, y esto generó alguna percepción. Y hubo reacciones desde un pastor de la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central, como de una persona que es compañero suyo en ese círculo de reflexión política siglo XXI, como es el doctor Aldo Álvarez, que reaccionan, pero en función sobre las transformaciones y en función que el plan control territorial ha dado frutos y se ha extinguido la criminalidad en el país. Quiero compartir con usted esto y luego vamos y regresamos con su percepción. Veamos. El modelo de El Salvador avanza. ¿Es el mejor? No sé, pero funciona. Y el gringo tiene un dicho que dice, don't fix what ain't broken, no arregle lo que no está arruinado. Yo no podría hacer el trabajo de este hombre, no puedo hacerlo. Hemos tenido en los últimos años y cada año vamos llegando más cerca de la meta, ¿verdad? Que es tener un país totalmente libre de criminales, ¿verdad? Y de pandilleros. Creo que ya lo que queda es marginal. Creo que en términos generales se ha logrado un nivel de seguridad impensable, inigualable, envidiable por parte de muchos países. Y esto es lo que está propiciando el de que se desaten las fuerzas económicas, como ya se está haciendo, el turismo, la inversión y todo lo que está dinamizando la economía, pero todo parte todo partido de la seguridad. Así que yo me siento feliz de ver que esto está haciendo que la gente pueda vivir en un mejor. Así esas opiniones, estimado profesor. No sé qué reacción tiene porque parece ser un contraste o doble cara. ¿Por qué? Porque por un lado está lo que ha sido la prórroga número 45 del régimen de sección y por otro los que votan en contra, los que no votan y los que se mantienen con aquella frase de libérenlo ya. Bueno, mira, primero yo creo que desde el exterior, en algunos círculos de ONGs y sectores interesados, se maneja mucho de que, como un dato escandaloso, que El Salvador tenga una altísima, creo que es la tasa más alta a nivel mundial, de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes. Pero aquí es donde viene la falacia. El problema, lo que es escandaloso, no es la cantidad de personas que están encarceladas por haber cometido crímenes y delitos, sino lo que es escandaloso es cómo se permitió que la delincuencia llegara a crecer exponencialmente como para que hubiera tal cantidad de personas que vivían del delito, de la extorsión, de los homicidios y otro tipo de crímenes horrendos. Entonces, pongámoslo en un símil, en una comparación, en una analogía. Pues imagínate que tú en tu casa tienes un jardín de unos 50 metros cuadrados y por descuido, por desidia, dejas durante un solo año que en ese jardín prospere la mala hierba, prosperen alimañas, prosperen plagas, etc. Dejaste abandonado completamente tu jardín y permitiste que ahí se instalaran todo tipo de cizañas, incluso de algunas alimañas también venenosas. Pues entonces resulta que viene otra persona y te dice, mira, has dejado abandonado tu jardín y te obliga a hacer limpieza. Pues entonces te vas a tardar una semana
en hacer una limpieza y vas a sacar no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, vas a sacar 20, 30 probablemente bolsas de mala hierba, de todo tipo de cosas que no quieres tener ahí. Entonces, de ahí va a resultar que ¿cómo vas a culpar al que vino a hacer limpieza y no al que dejó que prosperara toda esa situación dañina, ¿verdad? Entonces, esa es la falacia. La falacia es venir y decir, el gobierno de Bukele ha encarcelado a 90,000 pandilleros. Qué malo es el gobierno. No, que mire, los que causaron el daño son los que dejaron que estas pandillas prosperaran y los empoderaron. Entonces, claro, el que tiene que venir a hacer, a poner orden, pues por supuesto que va a tener que cargar con esa responsabilidad. Pero esa es una falacia grandísima que cometen sobre todo desde el extranjero y los que no conocen lo que ha sido la realidad digamos, de prácticamente digregación, desarticulación social y degradación social que vivimos durante esos 30 años de la posguerra, más 20 antes de la finalización del conflicto, que fueron 10 de la guerra y otros 10 de la preinsurrección, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con este tipo de afirmaciones porque son falacias y no creo que sean inocentes, sino que yo creo que son bastante malintencionadas con el propósito de detener y revertir el logro de seguridad que se ha tenido. Ahora, una palabra sobre aquellas personas que erróneamente han sido detenidas. Esto es algo que lo habíamos hablado en varios programas tuyos. Sí, señor. Y yo te digo, sí existen errores. Esto ha sido reconocido por las autoridades mismas. Recientemente el Procurador General de la República, que entiendo yo que es el que está, digamos, con este tema de los defensores públicos de oficio, sí. Él mencionaba una cantidad arriba de los 4,000 casos que desde que inició el régimen de excepción, ellos han logrado aclarar esos casos y que se liberen a estas personas. Pero es un proceso judicial que tienen que llevar, ¿verdad? Entonces, de lo que yo siempre digo y te repito, de esos casos puntuales donde se han cometido errores, sean más o sean menos graves, no se puede agarrar la oposición para decir, entonces el plan de seguridad, el plan control territorial no sirve, hay que quitarlo. No, eso es también una manipulación interesada, porque el tema de los errores, y ahí finalizo esta intervención con lo que tú mencionabas, el tema de los errores es lo que supuestamente llevó a esta diputada célebre por una frase recortada que dice libérenlo ya. Ella aclara, y eso lo supimos desde un principio, ¿verdad? Que ella supuestamente cuando dijo libérenlo ya se estaba refiriendo a los inocentes, ¿verdad? Y cuando se ve todo el segmento, pues en efecto a eso se estaba refiriendo. Pero ahí tenemos dos problemas. Uno es que es muy fácil decir liberen a los inocentes, pero ¿cómo vas a saber quiénes son esos inocentes? Tenés que pasar por un proceso judicial. Eso lleva cierto tiempo y requiere de pruebas de descargo, requiere de cierto tipo de evidencias. Entonces es muy fácil tirar a nivel general un libérenlo ya, pero lo más grave es que esa persona y ese partido, concedamos que en efecto es una manipulación propagandística lo de libérenlo ya. Pero todas sus demás acciones legislativas, comunicacionales y a nivel de propuestas, todas sus demás acciones de ella y de ese partido han estado orientadas a favorecer de una u otra manera a estas pandillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jamás han votado por el régimen de excepción, que es la principal herramienta que se tiene, y siguen votando que no, ¿verdad? Entonces, eso es ir en contra de lo que la población entiende que es favorable a sus intereses, ¿verdad? Luego se dedican a recibir en la Asamblea Legislativa, cuando llegan estas organizaciones, muchas de ellas no actúan de buena fe. Cuando llegan organizaciones que dicen defender inocentes y que te fabrican datos que no son ciertos para desacreditar las políticas de seguridad. ¿Quiénes son las que lo reciben? Ellos, ¿verdad? Este partido, este grupo. ¿Cuáles son sus propuestas? Quitar el régimen y
en el fondo la gente teme, con bastante justificación creo yo, que si tuvieran el poder de hacerlo, estas personas harían todo para liberar a la mayoría de los que están detenidos por asociaciones ilícitas por pertenencia a pandillas. Entonces, ahí es un error estratégico y un error de concepto, pero la verdad es que la gente asocia el libérenlo ya con una defensa de pandilleros porque todas las demás acciones de ese partido concuerdan con esa narrativa. Entonces, ahí no es culpa de la gente, ahí es culpa de quienes han producido esas conductas. Cuando se cita este partido Vamos en la Asamblea Legislativa y en los últimos días la diputada Claudia Ortiz ha externado su disponibilidad de cara al 2027, ya sea a una candidatura presidencial o a una candidatura para la reelección como diputada, en un legítimo derecho a poder participar de las próximas elecciones a partir del principio que le concede la libertad que ahora está en nuestro país. Es muy válido esto, ¿no? Y que lo externe públicamente sustenta todo su trabajo y la acumulación de acciones en función de un objetivo. Sí, mira, con el tema de una posible candidatura presidencial de Claudia Ortiz, mi análisis es el siguiente. Suponiendo que ella tuviera el liderazgo y el carisma, el don de gentes, la inteligencia interpersonal para construir una candidatura fuerte, cosas que yo dudo, pero suponiendo que los tuviera, ella tendría que pensarlo así. En 2027 ella sabe positivamente que no va a ganar. Entonces, ¿para qué se presentaría? Se presentaría para comenzarse a posicionar como una alternativa presidenciable, pero no para 2027, sino para 2033, porque de esa manera ella quedaría como la opositora valiente que enfrentó a Nayib Bukele, y dentro de esa narrativa de ellos lo van a tratar de vender como que es la mujer valiente que enfrentó al dictador. No te extrañe que se van a querer conectar con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz en Venezuela, que sí es una mujer valiente y que sí se enfrenta a un dictador. Claro. Pero digamos que en esa narrativa ella tendría que presentarse sabiendo que no va a ganar, sino que está trabajando para un mediano plazo. Pero para eso tendría que descartar sus aspiraciones legislativas, ¿verdad? Es decir, ella sabe que en los próximos, del 2027 al 2033, no va a ser diputada de la Asamblea Legislativa porque se va a presentar como candidata presidencial. Y además, ella tendría que aspirar, en primer lugar, quizás no a convencer a Arena y al FMLN de que la apoyaran, aunque ella misma ha dicho que no se junta con ellos, ¿verdad? Me recuerda aquel sketch cómico de vámonos tesoro, no te juntes con esta. Pero digamos que a quienes tendría que aspirar a convencer, en primer lugar, no son a los votantes de Nuevas Ideas, no es a la gente que apoya al presidente Bukele, es a los que todavía votan por Arena y por el FMLN. Entonces, eso les serviría, en teoría, para lograr más diputados para el partido Vamos, pero ¿a costa de quiénes? A costa de Arena. Y a costa de los votos, aunque no tiene diputados, pero los votos que sacó el FMLN. Entonces, esa visión no sé si la van a lograr tener, porque requiere el sacrificio de dejar de ser diputada. Una valentía, una audacia. Requiere el sacrificio de ponerse a trabajar en un proyecto para 6 años, ¿verdad? Y requiere también una estructura partidaria que Vamos no tiene. No se te olvide que Vamos a un partido que se presentó a las elecciones legislativas en 5 de 14 departamentos. O sea, eso quiere decir que hay 9 departamentos en donde Vamos no existe y muchísima gente no sabe nada de quién es Claudia Ortiz, excepto por las frases que ya le conocemos, ¿verdad? Además, el tema del carisma y el tema del liderazgo, digamos que yo tengo mis dudas porque son personas que cuando le hablan a la gente humilde, bueno, a la gente humilde y a cualquier otra gente lo hacen
así con cierto desdén, ¿verdad? Incluso a nivel de gestos. Yo lo he dicho en un sentido figurado, pero es cierto, hay gente que hasta en el color de piel se nota que no se asolean, ¿verdad? Y que cuando han intentado hacerse pasar por populares, por gente campechana y todo, no les luce. Es que no concuerda. Pero bueno, si lo quisieran hacer, esa tendría que ser una estrategia, pero que ella está esperando que solo por pedirlo vaya a venir el FMLN y Arena y decirle, vaya, sí, le vamos a dar todo nuestro apoyo, usted lidere la oposición, las cosas no se construyen así, ¿verdad? Aparte de las rencillas que hay en los mismos círculos opositores, ¿verdad? Que hay gente que no se soporta entre sí. Comprendo. Bueno, de todo al cara al 2027. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando volvamos, giramos la mirada al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, cuando a principios de semana vemos a una Lorena Peña activa en las mesas que fueron parte de los observadores en las elecciones celebradas en Honduras el pasado domingo, pero al cabo de 2 días la vemos en La Habana gritando consignas en pro de los derechos de las mujeres de Palestina. ¿Qué pasó con el FMLN? ¿Qué pasa con la gente histórica de este partido político? ¿Cambian la narrativa? ¿Giran la mirada a Medio Oriente y enfilan baterías en pro de la comunidad palestina? Volvemos. Con Bilance Pyme te brindamos gestión de ventas, compras, facturación electrónica, proveedores, clientes e inventario. Facilita la administración de tu empresa con Bilance. La ciudad cuenta tu historia y nosotros la iluminamos, llevando tus mensajes a cada rincón. Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para que tu marca brille y se conecte de una manera única con las personas. Cada mensaje que compartimos es un reflejo de nuestro esfuerzo para dar vida a tu identidad. Urban City Media, el poder de la imagen urbana que conecta contigo. Más que nunca, la FEDIM está comprometida con la causa palestina. La causa palestina es la causa de la humanidad. No se puede hablar de derechos de las mujeres, de cambio climático y medio ambiente, de la diversidad sexual, de los otros temas de nuestra plataforma, si no nos percatamos que la negación del derecho a ser personas está ocurriendo en Palestina. No. Así las narrativas de los históricos del FMLN, hoy internacionalistas, que contrastan con el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que a principios de semana decía que ya iba a finalizar diciembre cuando íbamos empezando y que todo esto ya va a pasar y va a haber una realidad, un golpe de realidad. ¿Qué le parece esta discordancia, anacrónicos para uno, de estar de pronto hablando de Palestina después de ser observadora en las elecciones de Honduras y después de ver al secretario general del FMLN dando por finalizado diciembre cuando iba empezando? Sí, mira, el tema aquí es que hay digamos, una fuerte carga ideológica de personas que durante toda su vida han sostenido, por lo menos a nivel teórico, han sostenido una ideología marxista, socialista, comunista, progresista, bueno, ponle todos los calificativos que quieran, pero que llegada a cierta edad, si han vivido así durante toda su vida, con ese discurso, es muy difícil que estén en la disposición de aceptar que se han equivocado o que han estado abrazando una causa que no es real o que contrasta fuertemente con hechos de la realidad, ¿verdad? En este sentido, a mí me recuerda mucho, hay una canción de
el gran músico cubano y a la vez gran defensor del régimen castrista cubano, Silvio Rodríguez. Hay una canción que se llama El Necio y hay un estribillo que describe exactamente lo que les pasa a estas personas. Yo me muero como viví. Un tono reivindicativo. Es decir, sí, con ese discurso estuvieron toda su vida y con ese discurso van a permanecer hasta donde puedan, hasta donde les dé su estancia en este mundo, ¿verdad? Y ese discurso, la verdad es que tiene algunas contradicciones interesantes. Yo ahorita no me quiero meter en el análisis de la cultura islámica porque hay una variedad bastante grande, ¿verdad? O sea, hay islamistas que son bien pacíficos y bien, digamos, fraternales, y hay otros que son bastante fanáticos, incluso con acciones que ya hemos conocido, ¿verdad? Pero el tema de la causa de Palestina, especialmente el tema de la causa de Palestina, mucho se ha criticado precisamente cuando hay grupos, por ejemplo, grupos que defienden o dicen defender derechos de la mujer, grupos feministas, que al mismo tiempo andan con la causa de Palestina. Y entonces muchos les critican de que en el mundo musulmán, en muchos sectores del mundo musulmán, hay bastante intolerancia, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Claro. O a los derechos de las comunidades LGBT. Y eso choca con una ideología progre o progresista que los grupos de izquierda enarbolan. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo equilibran esa contradicción de, digamos, el mundo árabe, que tiene sus cosas culturales, como las que hemos mencionado, y que no es compatible con otras causas que ellos defienden? Pues la respuesta es muy sencilla. El origen de todo está en el antiimperialismo, en el odio a los Estados Unidos que todos estos grupos de izquierda y progresistas tienen. ¿Por qué? Ellos detestan a los Estados Unidos, aunque muchos se van a vivir allá. Ojo. Pero bueno, detestan a los Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos es aliado incondicional de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, también detestan a Israel. No vamos a entrar en detalles de conflictos, pero el esquema general funciona cuando ellos dicen quiénes están en contra de Israel, los que tienen a la par, que son los palestinos. Entonces ellos se van a apoyar a los palestinos, no por los palestinos en sí, sino simplemente porque les funciona la narrativa anti-Israel y por extensión la narrativa anti-Estados Unidos. ¿Ve? Las demás contradicciones ellos no las ven, ¿ve? Ellos no las ven. Y así están, digamos, en esas incoherencias que pues uno dice, al final son cosas que caen por su propio peso. A finales de noviembre hubo otro evento de transformación en el modelo de salud, en donde el presidente de la República se hace acompañar de consultores internacionales, de epidemiólogos que han trabajado en el CDC de Atlanta y otras instituciones de tecnología para lanzar Doctor SB. Y esto sorprende a propios y extraños, y hablo de el colegio médico que registra un beneficio de la duda en ese instrumento, en donde hace cumplir el principio de universalidad de la salud y ha tenido una gran aceptación en escasas 3 semanas. Sí, mira, con el caso del Doctor SB, que me parece una iniciativa muy buena, es una herramienta que va a ayudarle mucho a la gente que la ocupa y a la gente que no lo ocupa también, porque acordémonos la descongestión de los hospitales. Ajá. Pero bueno, en el caso de las reacciones opositoras al Doctor SB, acordémonos que tenemos una oposición reactiva, una oposición en automático, que primero dicen no y después se ponen a preguntar por qué. Entonces, en el caso del colegio médico, que ellos normalmente tienen posturas bastante antigobierno, se da la curiosidad de que su presidente, el doctor Solano Leiva, aparece dándole el beneficio de la duda, pero es por una razón objetiva. Es decir, ellos no tienen argumentos para oponerse a esta herramienta
a la democratización de la salud, a cosas que los mismos médicos particulares estuvieron implementando durante la pandemia, como son las teleconsultas. ¿Y cómo sobrevivieron muchos médicos que no podían tener consulta presencial? Con teleconsultas. Entonces ellos no pueden estar en contra de algo que ellos mismos han utilizado. Tampoco pueden estar en contra de un servicio que tiene contratado, si no estoy mal, fueron como el dato que mencionaron los directores de Doctor SB, 1.400 médicos contratados que están dando un promedio de 9 consultas diarias cada uno de ellos, lo que te hace un gran total de 10.000 a 11.000 consultas diarias. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de un recurso que tiene, digamos, empleados que les da trabajo a una buena cantidad de profesionales de la salud? ¿Ya? Entonces, el asunto del colegio médico es que ellos actuaron ahí por fin con cierta racionalidad, en el sentido de decir, nosotros no podemos estar en contra de algo que nuestro propio gremio, aunque no estén afiliados, pero que nuestro propio gremio ha utilizado y que también obtiene beneficios a nivel laboral. Y que los asociados, como digamos los laboratorios y farmacias que están asociados, pues también están proveyendo de servicios que corren a cuenta del Estado, por supuesto. Entonces el colegio médico actúa, digamos, por una parte la tendencia a decir no, y por otra parte decir, bueno, pero la realidad nos obliga a equilibrar, ¿verdad? Entonces ellos por eso es que han dado esa postura. No así los señores del Simetriz, ¿verdad? Que el Simetriz es otro caso, ¿verdad? El Simetriz, en voz del doctor Rafael Aguirre, que han dado en bastantes entrevistas, ¿verdad? El primer día él dijo literalmente que la presentación del doctor SB había sido un show de mal gusto y empezó a tirar una serie de calificativos, o sea, rechazando completamente. Luego que vio la postura del colegio médico, cambió un poco, ¿verdad? Y empezó a suavizar, empezó a decir que sí, incluso que hay un antecedente del doctor SB, que es el doctor IS en línea. No es lo mismo porque este tiene una mejor atención, una mejor plataforma, la asesoría de la inteligencia artificial y sobre todo que es para toda la población, no solo para los asegurados del ISSSTE. Profesor, pero también la integralidad con las farmacias, que son más de 365 en todo el territorio, y los 85 laboratorios. Sí, o sea, esto, por eso te digo, el doctor ISSSTE es un antecedente, pero no se puede comparar y decir esto es lo mismo, esto es va mucho más allá. Pero bueno, la cuestión es que ha estado en esa postura de cómo hacer para atacar algo que él sabe, y los señores del Simetriz saben que es beneficioso para la población, ¿verdad? Hoy les he agarrado con que esto es una privatización de la salud, ¿verdad? Miren, señores, no confundan los conceptos. La privatización es que yo le hubiera dado a entes privados, le hubiera traspasado todo el servicio de salud y que la gente se hubiera tenido que entender con ellos directamente, así como quería hacer Francisco Flores en su época, ¿verdad? Que fue rechazado totalmente por la población. No. Ahora, la tercerización de servicios, por favor, tercerización de servicios, todos los gobiernos lo hacen cuando hay algunas cosas que no pueden producir por sí mismos y que contratan a terceros, por eso se llama tercerización, pero quien supervisa, quien financia, quien está pendiente, con quien se entiende la gente, es con el Estado, ¿verdad? Entonces no es lo mismo privatización que tercerización, y ahí gran error conceptual, porque quienes están criticando o queriendo presentar falsamente como que esto del doctor SB es una privatización de la salud, vaya, fíjate que para no personalizar, el Ministerio de Educación en tiempos del FMLN, imagínate que existiera una universidad que se llamara la Universidad Pedro Pablo Castillo, la UPEPAC, imagínate que existiera eso, y que el Ministerio de Educación tuviera necesidad de hacer unas capacitaciones docentes, y que el Ministerio de Educación no tuviera por sí mismos al personal y los recursos para hacer esas capacitaciones. Entonces viene y se comunica con la Universidad Pedro Pablo Castillo, digámoslo,
y les dice, ustedes háganse cargo, vamos a tener un proyecto de cooperación. O sea que el Ministerio de Educación contrata a la Universidad Pedro Pablo Castillo, a la UPEPAC, para que dé esas capacitaciones. Y así sucede durante años. Y ahí pues están los informes, las situaciones que se dieron. Nadie en esa época estuvo hablando de que el gobierno del FMLN estaba privatizando la educación, porque no la estaba privatizando, estaba tercerizando ese servicio. Como es que ahora, con ese mismo esquema, vienen a querer implantar una narrativa falsa de privatización. O sea, por favor, o sea, no nos engañemos y no engañemos a la gente, ¿verdad? Entonces, por ese lado no es la cosa. Sí hay algo que yo creo que sí tenemos que estar bien pendientes, ¿no? Y es precisamente que esto ha comenzado ahora, ha tenido aceptación, ahorita son 10,000 consultas al día, esto va a ir creciendo. Esto va a ir creciendo y la gente ya tiene ese servicio y la gente va a pedir que se le mantenga ese servicio. Entonces lo que por supuesto sí hay que ver es ya la sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Correcto. Pero que el servicio es muy bueno, lo es, y que ayuda a la gente, la ayuda, y que la gente está experimentando, más allá del cuento que le puedan vender los opositores, la gente está experimentando y da testimonios muy favorables, tanto en salud física como en salud mental, y ojalá en nutrición, porque en la nutrición está la clave para prevenir muchas enfermedades que se hacen crónicas y que después son incurables y tienen un costo enorme a todo nivel. En primera infancia. Es clave esa atención y sobre todo toda la atención que hay en los primeros años de vida, en donde los niños prematuros tienen ahora sí una medicina a su alcance para poder desarrollar todos sus órganos de una manera aceptable y con los medicamentos adecuados. Y yo creo que esta es una apuesta, mira, esta es una apuesta valiente por parte del gobierno. ¿Por qué te digo que es valiente? Porque ahorita ya está, entiendo yo, que ya está el financiamiento para este año y para el próximo, ok. Pero ahorita la gente está teniendo ese recurso. A la gente se le está devolviendo, no se le está regalando, no se le está dando algo de caridad, se le está devolviendo algo que proviene de los impuestos y la actividad económica, ¿verdad? Ok, pero la gente, una vez obtenido ese beneficio, esa prestación, la gente asume que ahí va a estar, ¿verdad? Es decir, esto no es una cosa que en 2 años pueda venir a decir, pues entonces ahora ya no vamos a desactivar el doctor SB, como quisieran algunos opositores, que de hecho hace un par de días apareció uno de ellos, activista del FMLN, pronosticando que solo iba a durar 1 año. Es correcto. Ajá. Es que las personas tienen en este momento claridad de lo que se está trabajando, porque fue en el mes de octubre que se aprobó con dispensa de trámite un refuerzo presupuestario de $11 millones para la telemedicina. ¿Qué es esto? Así es, y esto ya en el tiempo va a quedar ahí. Entonces el gobierno, él mismo se está poniendo la vara alta, el mismo gobierno. Y si se está poniendo una autoexigencia así, es porque sabe que tiene que buscar la manera de que sea sostenible y que el recurso se mantenga de aquí en adelante. Ajá. No como quisieran algunos que ver fracasar este tipo de cosas en 1 o en 2 años. Perfecto. No va a ser así. De acuerdo. Vamos a la última pausa. Cuando volvamos, retomamos un poco sobre lo que está pasando con las exportaciones. Ya hay proyecciones del cierre 2025. Los números son bastante alentadores y también vamos a hablar de este encuentro a nivel pues del hemisferio que desarrolló el BID el fin de semana, que tenía que ver con emprendedores con los fondos GAT financiados por el BID, en donde tuvo un protagonismo el ministro de Hacienda y Gerson Posada hablaba de datos relevantes en torno a la recaudación fiscal. Volvemos. Con Bilance Pyme te brindamos gestión de ventas, compras, facturación electrónica, proveedores, clientes e inventario. Facilita la administración de tu empresa con Bilance. La ciudad cuenta tu historia y nosotros la iluminamos, llevando tus mensajes a cada rincón.
Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para que tu marca brille y se conecte de una manera única con las personas. Cada mensaje que compartimos es un reflejo de nuestro esfuerzo para dar vida a tu identidad. Urban City Media, el poder de la imagen urbana que conecta contigo. A octubre de este año se ha exportado el equivalente a 5.692.5 millones de dólares solo en bienes y se estima cerrar el año con 7.000 millones, lo que representa un incremento del 6% comparado con el año pasado. El rubro de textiles y confección continúa a la cabeza, pero también se han sumado otros sectores con buen desempeño. Alimentos, productos plásticos, productos de cartón, productos farmacéuticos, productos para la construcción. A eso hay que sumarle los servicios, que han tenido una dinamización histórica. En servicios no, en servicios se ha disparado, es el 50% más. En servicios fueron 3.500 millones de dólares en el primer semestre. Si lo duplicamos y creemos que puede ser más. Porque recuérdense que diciembre, en estos meses, tenemos mucha afluencia y el turismo ahí tiene mucho que ver. Si lo duplicamos, llegaremos precisamente a los 7.000 millones más. Es decir, entre bienes y servicios, El Salvador estaría exportando al cierre del año 14.000 millones de dólares. En servicios estamos hablando de logística, todo lo que es transporte, todo lo que son servicios de mantenimiento, el turismo. Y el turismo es no solamente el turismo nuestro, está viniendo mucho turismo extranjero. La vez pasada di el ejemplo, se han hecho comerciales aquí, comerciales extranjeros se están viniendo a hacer aquí. Quiere decir que estamos dando servicios de cinematografía también. Y el panorama para el próximo año es aún más alentador, debido a los efectos positivos que traerá el acuerdo comercial con Estados Unidos. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Eso es gracias a la no gracias a mí. Consolidándose como un hub de innovación en Latinoamérica, El Salvador recibe a participantes en el foro que se enfoca en compartir ideas, mejores prácticas y tecnologías de vanguardia que promueven oportunidades económicas. El Get Forum comenzó el domingo en el Parque Cuscatlán y fue una invitación abierta y había muchísimos emprendedores salvadoreños mostrando sus ideas, sus innovaciones, acudiendo a inversionistas locales y extranjeros. El país fue seleccionado como sede del Get Forum, como un reflejo de la transformación que experimenta a través de la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo económico sostenible, con el objetivo de promover la inversión y generación estratégica de nuevas alianzas. El Salvador es el país que fue una elección acertada. Creo que hoy en la región El Salvador se destaca por muchas cosas, entre ellas la innovación, ¿no? Creo que de acá a 10 años se va a posicionar como el líder de la región, o sea, no tengo ninguna duda. En el evento, especialistas abordan importantes temas como herramientas prácticas para emprendimientos innovadores, entre estos, la inteligencia artificial. Y aquí en El Salvador podemos ver que se encuentran actores claves como lo son inversionistas, como lo son emprendedores, actores de gobierno y actores claves que no solamente promueven la innovación, sino que también apoyan a que esto sea algo tangible. Y este factor ha sido clave para conectar no solamente con empresas, sino también para conocer un poquito más del ecosistema. La actividad de talla internacional fue organizada por el trabajo en conjunto entre el gobierno de El Salvador, el Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Agrisal, a lo largo de 3 días. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Así los indicadores económicos moviéndose, siendo punto referente a nivel latinoamericano con estos fondos GATT que impulsa el BID y el país como sede, profesor. Sí, bueno, primero con el tema de las exportaciones. Yo ahí sí quisiera comentar algo. Mira, a mí me parece que las exportaciones, digamos, si hay una empresa que ya tiene sus clientes, ¿verdad?,
fuera del país y estos clientes de repente le comienzan a pedir más producto, bueno, ahí tiene una explicación, pero resulta que hay muchas empresas que ofrecen bienes y servicios que se tienen que construir su mercado afuera del país, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos factores a tener en cuenta. Primero, si tú vienes de un país con una pésima imagen a nivel de seguridad, a nivel de criminalidad, a nivel de inestabilidad política, eso te va a crear dificultades, o sea, te abre menos puertas o te cierra probablemente algunas puertas. Entonces el cambio de imagen del país también es un incentivo subjetivo que puede estar pesando en el aumento de cierto tipo de exportaciones. Pero también hay otra situación. El que va a exportar tiene que invertir capital acá para producir esos bienes y servicios que son los que va a exportar. Y es ahí donde viene el tema de que si no hay confianza en el contexto, la gente no se va a animar también, el empresario no se va a animar a invertir para exportar. Entonces, el aumento de las exportaciones yo creo que hay que verlo también como un resultado de la mejora de indicadores en todos los ámbitos del país. Y con el aspecto de la tecnología, mira, yo te soy sincero, hay muchísimos, digamos que yo, por mi profesión, he tenido que ir aprendiendo tecnología a pasos acelerados. Sin embargo, llega un momento en que yo siento que la tecnología me desborda, porque hay muchas cosas de las que se están haciendo. Por ejemplo, a mí me costó muchísimo entender la tecnología que está detrás del Bitcoin. Y todavía me cuesta manejarlo, ¿verdad? Tecnologías de inteligencia artificial, aunque es fascinante ponerse a ver los resultados, pero pensar en todas las posibilidades que tiene la inteligencia artificial y las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, me desborda. Sin embargo, sí me agrada que haya personas en el gobierno que estén teniendo iniciativas de mediano plazo, porque hay algo que sí tengo muy claro, y es lo que te dicen muchos especialistas, es que las profesiones del futuro, no estamos hablando de dentro de 50 años, estamos hablando de dentro de 10 años. Las profesiones del futuro probablemente ni siquiera nos imaginemos ahorita cuáles van a ser, ¿verdad? Ni siquiera nos lo imaginemos. Relacionado con esto, te pongo un ejemplo. Cuando se anunció el acuerdo con Google, dijeron para mejorar gestión gubernamental, ¿verdad? Pero en ese momento nos imaginábamos nosotros que una de las primeras aplicaciones iba a ser Doctor SB con asistencia de la inteligencia artificial de Google. Nos imaginábamos nosotros que hace no mucho tiempo el presidente mostró que se habían comprado ciertos equipos con procesadores NVIDIA, ¿verdad? Para aplicaciones de inteligencia artificial. Nos imaginamos nosotros la mejora en diversos trámites que se va a poder hacer de aquí a 3, 4, 5 años. O sea, a mí te digo, francamente me desborda, pero veo que sí son pasos en firme para desarrollar el país de una manera innovadora, porque ese es el futuro en el que ya estamos en ruta, prácticamente. Y es una ventana que vemos en Simple SB, donde se hacen una serie de trámites con un gobierno electrónico muy efectivo, en donde las plataformas son muy amigables. Así es, de hecho, yo ya he ocupado Simple SB para partidas de nacimiento, que si no hubiera sido así, hubiera tenido que ocupar un día para viajar. Aunque decir, puede ser aquí nomás cerca, pero con los tráficos que tenemos por esa zona, es prácticamente es un día el que uno tiene que dedicar. Y en materia de salud, el expediente electrónico, ¿no? Que es un salto cualitativo en el manejo de la atención en salud, que nos pone a la vanguardia, pues no solo de Centroamérica, sino en la región del hemisferio. Y en otras áreas, yo, por ejemplo, hay algunos abogados que están un poco escépticos, pero desde hace rato he estado viendo yo que quieren implementar un protocolo que se pueda presentar digitalmente. Lo he visto, sí. Entonces, hay tantas cosas. En la educación ya no se diga, pues en la educación las innovaciones
ahorita estamos que quizás los que menos nos imaginamos esas innovaciones somos los docentes, pero tenemos que ponernos al día. Profesor, tenemos ya 2 meses exactos de estar viendo un protagonismo de Donald Trump contra Venezuela, contra el cartel de los soles, y hay una especie de un escenario de combate como nunca se ha visto en el Caribe, donde vemos potentes embarcaciones como el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, vemos aviones de última generación de los Estados Unidos y vemos a un Nicolás Maduro que pasa de hablar inglés a bailar, a cantar, y deja de estar exigiendo a Donald Trump, vengan por mí, aquí los espero. Y Latinoamérica y el mundo está a la expectativa, ¿qué puede suceder? Yo le quiero preguntar, ¿hasta dónde puede llegar Washington con Nicolás Maduro? Vaya, mira, varias cosas puntuales. Uno, Trump no está bromeando, no está bromeando. Con todo el despliegue militar que tiene y la información de inteligencia que tiene, no es que esté, como decían antes, ¿verdad?, que son sombrerazos, o como decimos popularmente en El Salvador, que lo esté salbequeando. Sí. No, no está bromeando. Y eso Maduro lo sabe o lo tiene que saber, ¿verdad?, por su propia conveniencia. Ahora, segundo, ¿cuál es el interés de los Estados Unidos? Mira, es un tema geopolítico, porque si Estados Unidos le permite a Maduro que se salga con la suya después de haberse robado las elecciones, lo que vas a tener ahí es presencia de Irán, presencia de Rusia y también un poco presencia de China, en una forma en que no se ha visto hasta ahora. Sí ha habido colaboraciones, acuerdos, etcétera, pero en su desesperación Maduro le va a abrir las puertas. Y ya hay un antecedente gravísimo en política internacional, que fue precisamente en 1961, cuando Estados Unidos se dio cuenta de que Cuba iba a ser un gobierno comunista de la órbita soviética, y hubo un intento de invasión digamos que vendrían siendo como los contras cubanos, ¿verdad?, pero que supuestamente iban a tener un apoyo militar de los Estados Unidos, y Kennedy a última hora se echó para atrás y eso acabó en un desastre, ¿verdad? Lo que iba a ser el derrocamiento del naciente régimen de Castro. Al año siguiente ya le tenía la Unión Soviética construyendo misiles, y la crisis de los misiles ha sido la crisis más grave que ha puesto en riesgo incluso la destrucción de la humanidad por el armamento nuclear que se tenía. Ese antecedente, ojo, no lo perdamos de vista, ¿verdad? Luego tenemos también otras cosas interesantes que han ocurrido en la última semana y que dan lugar a muchas especulaciones. Yo me quiero referir a una en particular, que no soy el único que se ha fijado en eso, y hay otros que andan por ahí especulando ciertas hipótesis que pueden sonar a teorías conspirativas, pero ¿no te parece extraño, José Luis, que siendo Donald Trump un abanderado contra la lucha contra el narcotráfico, haya dado un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico? Eso es un movimiento muy extraño, que no creo yo que sea tan superficial. Hay algunos analistas internacionales que están señalando que eso tiene que haber sido a cambio de algo. Y el narcotráfico no entiende de ideologías. Juan Orlando Hernández no fue indultado porque sea inocente. Entonces yo creo que ahí puede haber habido revelación de información muy comprometedora para los cárteles de la droga, que procede de Venezuela y de Colombia. Algunos especulan eso, yo no lo descarto, ¿verdad?, porque es la única, es decir, es una explicación plausible, ¿verdad? No estoy, por supuesto, esto lo sabrán los que están en el manejo de la cuestión, pero ahí te está dando una indicación de que el tema de la droga, el tema político, el tema de la injerencia de potencias hostiles a los Estados Unidos está en un primer nivel de alerta, y que en cualquier momento podemos tener
noticias de que Maduro haya entendido que tiene que salir del poder. No creo en lo inmediato que Estados Unidos se vaya a meter con tropas, ¿verdad? No se va a meter en otro Vietnam. Pero la tecnología que tienen para extraer a quien ellos quieren extraer, esa es otra cosa. Operaciones encubiertas están autorizados. Esa es otra cosa. Y también que Maduro no puede confiar en su círculo, porque a la hora de las horas, no se te olvide que hay una recompensa de varios millones de dólares. Se incrementó esta semana a 50. Ajá, así es. Gracias, profesor, por la oportunidad que nos ha dado esta mañana de ponernos en contexto sobre estas teorías que se están dando. Incluso se menciona también que Donald Trump quiere ir contra Colombia, contra México, porque México es el mayor productor de fentanilo, con los reactivos que vienen desde China y otra serie de problemas que esto genera en los Estados Unidos. Habrá que ver qué sucede, todo está en desarrollo. Será hasta una próxima oportunidad que volvamos a encontrarnos, profesor. Bueno, pues muchas gracias y bueno, ahí está la plática para que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Y esto es ciudadanía, profesor. Así es. Gracias a ustedes por esa fiel sintonía. Vamos y comparto con ustedes algunas declaraciones en los últimos días que ha dado Donald Trump y cómo se ha hecho esta expectativa tanto desde Washington como desde Caracas y también Bogotá en torno a esta crisis en el Caribe. Hasta el próximo lunes, muy puntual con ustedes y a las 6 de la mañana les agradezco. Compartan ese contenido, regálenos sus like y bienvenidos sus comentarios. Hasta la próxima. Buenos días. Probablemente esa sea la pregunta que ahora mismo se están haciendo la gran mayoría de medios estadounidenses, hasta dónde puede llegar Donald Trump. Y después de que, como comentaba nuestra compañera Ana Bosch, después de que Trump haya vuelto a advertir de que va a haber ataques por tierra en Venezuela muy pronto. De hecho, Trump ha dicho que la forma más fácil de acabar con los narcotraficantes pasa por ataques por tierra y no por mar. Además, Washington está afrontando su primera demanda internacional precisamente por esos ataques en el mar. La familia de un pescador colombiano muerto en uno de estos bombardeos lo ha denunciado a la a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Según la prensa estadounidense, ahora mismo sobre la mesa habría 3 escenarios. El primero pasaría por mantener la presión actual con ataques únicamente por mar. Recordemos que desde septiembre han hundido 21 embarcaciones y han dejado más de 80 muertos. El segundo escenario, y el más probable, según medios como la CNN o el New York Times, pasaría por intervenciones quirúrgicas, como estaba comentando Ana. Sería atacar centros que Washington considera del narcotráfico dentro de Venezuela. Y la última opción, la tercera opción, que sería la más extrema, sería atacar infraestructuras estratégicas, incluyendo petroleras, para desestabilizar así el régimen de Nicolás Maduro. En cualquier caso, esta última opción, que comentábamos que era más extrema, podría conllevar respuesta militar por parte de Venezuela y, por lo tanto, desestabilizar toda la región. En cualquier caso, como decimos, ahora mismo el escenario está completamente abierto. I did. Of Honduras, and he was released from prison yesterday. I did. Well, he was the president, and they had some drugs being sold in their country, and because he was the president, they went after him. That was a Biden horrible witch hunt, which was, a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. That was a Biden-inspired witch hunt. Did his mother impact your decision on that? Sir? I did. Well, he was the president, and some drugs being sold in their country, and because he was the president, they went after him. It was a Biden horrible witch hunt, which was a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in the country, in jail for 45 years. That was a Biden-inspired witch hunt. Yes, I did. I did. Well, he was the president, and some drugs being sold horrible witch hunt, which was a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years.
that was a Biden-inspired cartoon. Yes, I did.